A reading from the book. Lectura del libro de la sabiduría. The night of the Passover, La noche de la liberación se les anunció de antemano a nuestros padres para que tuvieran ánimo al conocer con certeza la promesa de que se fiaban. Tu pueblo esperaba ya la salvación de los inocentes y la perdición de los culpables, pues con una misma acción castigabas a los enemigos y nos honrabas, llamándonos a ti. Los hijos piadosos de un pueblo justo ofrecían sacrificios a escondidas y de común acuerdo se imponían esta ley sagrada. the word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dichoso el pueblo a quien Dios escogió como heredad. Dichoso el pueblo a quien Dios escogió como heredad. Aclamen justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. Dichoso el pueblo a quien Dios escogió como heredad. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Dichoso el pueblo a quien Dios se escogió como heredad. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Dichoso el pueblo a quien Dios escogió como heredad. A reading Lectura from the letter to the de Hebrews. la carta a los Hebreos. Brothers and sisters, Hermanos, faith la fe es seguridad de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Por su fe son recordados los antiguos, por fe obedeció Abraham a la llamada y salió a la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba. Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas. heirs Y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Por la fe, también Sara, cuando ya le había pasado la edad, obtuvo fuerza para fundar un linaje, porque se fió de la promesa. Y así, de una persona, y esa estéril, nacieron hijos numerosos como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas. sands on the seashore. Con fe murieron todos estos, sin haber recibido la tierra prometida,
Pero viéndola y saludándola de lejos, confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Es claro que los que así hablan están buscando una patria, pues si añoraban la patria de a donde habían salido, estaban a tiempo para volver, pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios, porque les tenía preparada una ciudad. Por fe, Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac, y era su hijo único lo que ofrecía, el destinatario de la promesa del cual le había dicho Dios: Isaac, continuará tu descendencia. Pero Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para resucitar muertos, y así recobró a Isaac como figura del futuro. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estén en vela y estén preparados, porque a la hora que menos piensan, viene el Hijo del Hombre. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. Jesus said to his En disciples, aquel tiempo dijo Jesús a sus "Do discípulos: not be afraid any no longer, teman, pequeño rebaño, for your Father porque su Padre ha tenido a bien darles el reino. sell your belongings, Vendan give all. sus bienes y den limosna. Provide money Hagan talegas que no se echen a perder, y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla. nor moth Porque donde está su tesoro, allí estará también su corazón. gird your loins. Tengan ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Ustedes estén como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Blessed are Dichosos los criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. his arrival. Les aseguro Amen, I say que to se ceñirá, you, gird himself los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. fatal men. And should he come in the second or third Y si watch, llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. be sure of Comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. man will come.
Then Pedro, said, Pedro le preguntó, Señor, "Is this parable ¿has meant dicho for esta us only?" parábola por nosotros o por todos? And the Lord El Señor le respondió, "Who then is ¿quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? blessed is that Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. doing so? Truly I say, Les aseguro master will put que lo pondrá al frente de todos sus bienes. But if that Pero servant, si el empleado piensa, my master, mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas a comer y beber, emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera y lo despedirá, and will punish condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado, que sabe lo que su amo quiere his master's will, y no está dispuesto a ponerlo por obra, act in accord with his recibirá muchos azotes. And the servant El que no lo sabe, of his master pero hace algo digno de castigo, way deserving of recibirá pocos. shall be beaten only lightly. Al que mucho se le dio, Of the person, mucho se le exigirá. and still much Al que mucho se le confió, demanded of the person. más se le exigirá. Verbum Domini. Sibi Christe. Yesterday in his homily, the bishop, Ayer en su homilía el obispo que estuvo aquí simple, ofreció very beautiful and profound teaching una enseñanza muy bella, sencilla y profunda acerca de sus encuentros en in Holanda life work, al hacer labor provida told the story of y nos contó la historia seeing a group de of haber visto un grupo Satanists de satanistas and going over to them y de haberse acercado a ellos y haberles preguntado de qué se trataban, and asking what was in their satanic Bible. preguntándoles qué había en su Biblia satánica. And it was very telling when he said that Y fue they said we're to make friends with muy informativo cuando dijeron First of all, you can't que make friends with Satan. queremos hacer amistad con Satanás. There's no such thing as Primero que nada, no se puede hacer amistad con Satanás. No existe la amistad en el infierno. icons and Hay muchos diferentes íconos y pinturas a lo largo de los siglos. even one writing talks Incluso un escrito habla de cómo el infierno everybody's back es un lugar donde to one another or away from todo el mundo le da la espalda a los demás. facing one another. There's Nadie le da la cara a nadie. No hay amistad. such thing as friendship. No existe la amistad Hell en el simply you. infierno. Satanás sencillamente utiliza a la gente. That's what he does. Y eso es lo que Él hace con nosotros. Traps for. Por eso nos pone trampas. And the Lord gives us El Señor teaching of the gospel. nos ofrece la enseñanza del Evangelio para que permanezcamos alejados de las trampas del infierno. Said yesterday, Recordemos, el obispo dijo ayer one of the que teachings in una de las enseñanzas en la Biblia satánica think about es yourself. pensar acerca de uno mismo un poquito más. Just think about Solo yourself. piensen en ustedes mismos, solo un poquito más cada día. Now, sure, the Por enemy seguro, wants el us enemigo to fall completely quiere que caigamos por completo people en el and sacrificio ultimately, humano y finalmente que but quiere que nos quitemos nuestra propia vida. with little Pero acts of selfishness en el fondo comienza con pequeños actos de ourselves. egoísmo y de pensar en nosotros mismos. Gospel is about thinking of Pero el Evangelio se trata de pensar en los demás. it's a gospel message
that it's constantly we Es el mensaje del evangelio que constantemente está presente en la enseñanza del Evangelio. Y Jesús to think of es ourselves a little entregado. less Hemos de pensar en nosotros un poquito menos, no más. and to store up treasure. This is how we store up treasure. Así es como guardamos tesoro en el cielo. Think of ourselves. Cuando pensamos en nosotros mismos menos, That's where true happiness lies. es ahí donde yace la verdadera felicidad. The gospel today speaks El Evangelio hoy is vigilance. habla de la vigilancia. Vigilant. El tema principal es permanecer vigilantes, permanecer despiertos, To listen mantener guardia, to the voice escuchar, of Christ escuchar la voz de Cristo, to your soul and to hablándonos al alma, what is a Jesus todas nuestras almas. to us? He ¿Y said, qué nos dice Jesús? Dice, "Any longer, little flock, ya no tengan miedo, pequeño rebaño, pues vuestro Padre se complace en darles el reino. all throughout the scriptures, Jesus says that En todas las escrituras Jesús dice que está complacido share in his Es- life. en darnos participación en su vida, participación en su reino. And most of all, he says this of Y his más que nada dice esto begotten. de su unigénito. This is my beloved son. Este es mi Hijo Well, amado, listen to him. que me complace. Escúchenlo a Él en la transfiguración, The moment of his en baptism. el momento de su bautismo, But he is also pleased with pero también está complacido con nosotros en darnos participación en su reino, participación en su heredad, participación en los us as his son. derechos que nos ha concedido como hijos e hijas. The Father has El entrusted Padre nos ha encomendado con mucho. us to be receptive in these gifts. ¿Estamos dispuestos a recibir estos dones que Él nos quiere darnos? Receptive. Hemos de ser receptivos. Words, we have to be docile. En otras palabras, tenemos que ser dóciles, que significa Are we docile? que nos puede enseñar. ¿Somos dóciles o duros de corazón? To receive ¿Estamos dispuestos a recibir esos upon us, dones que to change. Dios nos quiere dar para cambiarnos? The letter to the Hebrews La carta a los Hebreos dice que is a realization la fe es for an evidence of things darse cuenta de lo que se espera y evidencia de lo que no se ve. that the ancients Por ello, well attested. la gente de la antigüedad recibía testimonio y por eso habla de la historia de la salvación, de la fe, What faith is, de lo que es la fe and that how God desires us to share in that knowledge y of como Dios desea que compartamos ese conocimiento de Él. what faith is according to De eso se trata la fe, Christ and to the teachings of the church. Faith escuchar las enseñanzas de Cristo y de la iglesia. in the knowledge La fe es la participación que Dios nos da del conocimiento de Él mismo. us to know Él quiere que sepamos quién es Él. He doesn't just Él no sencillamente earth as the Son desciende de la tierra como hijo de Dios and then y luego human life vive una vida humana, suffers, dies, ascends into heaven. sufre, muere, asciende al cielo, Simply no sencillamente of the earth, but desaparece de la tierra, ascension because sino a causa de la ascensión, a causa del descenso del Espíritu Santo. he communicates Él to us nos comunica esto, 2,000 years later. incluso 2000 años después, este don de la fe, este don de esperanza y este don de amor, Charity. caridad. Again, thinking of one's Nuevamente, less. pensar menos acerca de uno mismo. Happy when you Ninguno es realmente feliz cuando uno piensa en sí mismo. go into your house and think of Si uno va a su casa y piensa en uno mismo, said como dijo el obispo ayer, going to be miserable. uno va You're going to end up a ser tristísimo. closing up and not Uno va a terminar aislándose y no estar dispuesto Lord wants. a lo que el Señor realmente quiere darnos. And we need to be open Y tenemos que estar dispuestos to y grace. receptivos a la gracia. And grace is given according to the mode La gracia se concede según el modo o la disposición
del que la recibe. And this is very important in Y esto es muy importante en nuestra vida cristiana y en la vida de oración, en la vida de la gracia. simple Es un principio muy sencillo. into your mind Si uno puede aprender esto, is given la gracia se da according to the según el modo del que la recibe. It should make sense, hopefully. Debe tener sentido. Espero. Is given La gracia se da según el modo the receiver. del que la recibe. How open are we Cuán dispuestos y receptivos somos receiving the a gospel? recibir el Evangelio. The gospel can Porque el Evangelio, we can hear the gospel podemos escuchar el Evangelio over and over. proclamado una y otra vez, pero How open are cuán abiertos están nuestros oídos prepared is our heart? y cuán preparado está nuestro corazón para recibir el Evangelio. Is it like Es soil that is como tierra where the gospel fértil seed donde la semilla del planted, Evangelio es sembrada and then that seed of the y gospel luego esa semilla del Evangelio or da fruto is that gracias a Dios? O where seed is thrown, es terreno duro donde la semilla cae y stay on the ground, and la perhaps semilla permanece por encima de la tierra y quizás germine, pero como dice el Evangelio, choke the seed, los espinos prevent the seed from growing. asfixian la semilla y no la dejan crecer. Or is it so O hard that es tan it's just duro so que it doesn't even seep ni down siquiera entra again? a la tierra. It's a image that the Lord Nuevamente es una imagen que el Señor nos da en los Evangelios acerca de our disposition is cómo es nuestra disposición cuando recibimos a Dios. a very practical example. Un ejemplo muy práctico sería Even when we, let's just say, incluso cuando leemos la palabra de Dios, cómo somos receptivos a la palabra de Dios. does the Word of God La palabra de Dios nos cambia cuando leemos la palabra de Dios. ¿Estamos convencidos cuando leemos las palabras de Cristo? or do we just read it? ¿O sencillamente las leemos como si fuera un periódico, como si fueran las noticias de ayer, cuando son buenas nuevas? The good news of the gospel is Las buenas nuevas del Evangelio tienen el propósito de transformarnos, to not just be like words no sencillamente ser palabras en una página como cuando leemos un periódico fear. que nos pueden causar miedo. La mayoría de las cosas en los periódicos y las revistas hoy en día tienen el propósito simplemente de sembrar temor y división. No tienen la intención de edificar The gospel is ni de beneficiar. El propósito del Evangelio es unificar y edificar. grace is given Así que la gracia se concede según el modo del que how la recibe. and receptive. ¿Cómo estamos dispuestos a recibir la gracia? Hopefully every single one of us, Espero que cada uno de nosotros, cuando recibimos la Sagrada Comunión hoy, hopefully we're open espero que estemos dispuestos a recibir that God la gracia que Dios quiere concedernos como hijos e hijas. how open and receptive Cuán dispuestos estamos a recibir, prepared our cómo nos hemos preparado our soil. nuestro campo, nuestro terreno, para recibir la gracia que Dios quiere concedernos. Principle makes sense. I think it's ¿Tiene sentido ese principio? Creo que es muy importante tener ese principio en mente very helpful y es muy útil a lo largo de la vida espiritual. grace is given according Que la gracia se da según el modo del que la recibe. Cuán dispuestos estamos a recibir el Evangelio. and the gifts of God Y los dones de Dios no tienen propósito de ser abusados, such as faith. como la fe. Faith is the realization La fe es darse cuenta de las cosas que se esperan. to the Hebrews Dice la carta a los hebreos. want us to abuse Dios no quiere que abusemos gifts that he sus dones que nos da, sino quiere utilizarlos según el modo the manner in y which la manera en que son concedidas a nosotros. Jesus says Jesús dice beatitude, y da una bienaventuranza and hoy. beatitudes are not Y las bienaventuranzas no son mandamientos,
sino son promesas más bien. He said, "Blessed are those servants who Dice, keep the master vigilant, dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre vigilante. and have them recline at table and proceed to wait on them." To girt our loins. And this is a saying in ancient times, Hay un dicho en la antigüedad, la gente solía ponerse clothing, ropajes bastante largos, friars wearing como nosotros los frailes, have it down, usamos hábitos largos hasta los tobillos, run very no well, podemos correr muy bien have it on. con el hábito opuesto. And this saying is, to have Este dicho, your loins girded so hay un that dicho que hay que fajarse, o sea, jalar las vestimentas, in the case of the para master, que en el caso de cuando viene el maestro, uno pueda correr. to have your loins girt. And this is an image that the Esta es una imagen que el Señor nos da, we are travelers on this earth. de que somos peregrinos sobre esta tierra. The mission of being Siempre estamos en la misión de ser transeúntes. to be solely on this earth. Nuestro propósito no es solamente estar aquí en esta tierra. El Señor nos ha dado una vida eternal, sí, pero Waiting station. esta es una Our homeland etapa de espera, por llamarle así. Nuestra patria está en el cielo. if we live in Y si vivimos de esta forma, what is temporal, that lo que is, es temporal, even the possessions o that sea, incluso las posesiones kind of cling on to a las que nos aferramos, las posesiones no son can lead us necesariamente algo malo, pero pueden llevarnos a la destrucción si nos aferramos a ellas to the end. como si fuesen la meta final. We will never find true happiness Nunca encontraremos felicidad verdadera en lo temporal, sino solo en lo eterno, como dice el Señor. so he wants us to be vigilant. Así que Él quiere que seamos vigilantes. Life on earth La vida en la tierra es como una noche larga and it could be divided into y puede ser dividida en dos vigilias, the ancients divided the así como los antiguos dividían la vigilia de la noche en tres vigilias. Durante la noche tenían sus have the first gua- watch, the second guardias. watch, and La gente tenía la primera guardia, la segunda guardia y la tercera guardia. you can even see all Esto throughout the gospel, incluso lo podemos ver en todos los evangelios. born in Bethlehem, Cuando Jesús because nace en Belén, up, porque había they experienced the pastores despiertos, glory. Angel of the Lord tuvieron la gloria del Señor. El ángel del Señor man was vino y les dijo que el Hijo del Hombre in iba a nacer en un establo en Belén. ¿Por qué? Porque estaban despiertos, They were waiting. estaban esperando, They were vigilant. estaban vigilantes. Not saying that we are to be, No digo que nosotros hemos de estar despiertos toda la noche, but do we have that type of pero tenemos ese tipo de vigilancia in our spiritual lives? en nuestras vidas espirituales. And these vigils in our Y lives esas vigilias en nuestras vidas pueden ser devotas y divided really in divididas en realidad en tres categorías: youth, manhood, and juventud, into old age. adultez y ancianidad. No, Y nunca meet the Lord. sabemos en realidad cuándo hemos de The main message of the gospel. tener el encuentro con el Señor. Truly know Ese es el verdadero mensaje del Evangelio. Nunca sabemos cuándo va a venir Jesucristo. at the first watch, Será en la primera guardia, watch, la segunda guardia o la tercera guardia. and we're always to be vigilant. Y siempre hemos de estar vigilantes. We always are to be ready Siempre hemos de estar and open and docile preparados y dispuestos y dóciles para recibirlo cuando venga. one's house is La puerta de la casa de uno inside, se abre desde dentro. from the inside. So when the Está man cerrada desde dentro para que cuando venga el back home amo from the wedding de vuelta de la boda, says, are we el Evangelio dice, people inside somos who are esas personas dentro que son vigilantes, que están preparados para abrir y no están dormidos. vigilant and ready to, Somos vigilantes, dispuestos a abrir la puerta al Señor, because thieves can come, porque los ladrones pueden llegar a cualquier hora, meaning the enemy, o sea, el enemigo, meaning demons. o sea, los demonios. The
The letters of Peter say that La carta de San Pedro dicen que is like a el roaring diablo es como un for someone to león rugiente buscando a quien devorar. resist him solid in your faith. Resístanlo, And that we're sólidos en su fe. Siempre hemos de ser vigilantes ambush. contra una emboscada. And I close with Y concluyo St. Clair. con la historia de Santa Clara. Hoy es la solemnidad de Santa Clara en Huntsville para nuestras hermanas. And what happened in ¿Y qué Assisi when pasó en Asís cuando los saracenos llegaron y estaban sisters were always alistándose para emboscar a las hermanas? Claire goes and grabs the Blessed Sacrament. Santa Clara va y busca el Santísimo Sacramento y los saracenos afuera. Ella sinceramente sostiene el Santísimo Sacramento Is that y la historia cuenta que fled. ellos salieron huyendo. They saw, No sé qué fue lo que vieron, to know what they saw. no me gustaría ver lo que vieron. The glory of Probablemente la gloria de Dios, But it was so frightening to them that they pero les causó tanto temor que salieron huyendo, no se quedaron. why? Because Saint ¿Por qué? Porque Santa Clara estaba vigilante. you and I are when the master comes to our Espero que así seamos nosotros cuando el amo venga a nuestra casa. ¿Cómo nos encontrará el amo? will the master find us vigilant and docile? Nos encontrará vigilantes y dóciles y dispuestos a abrir esa puerta y recibirlo. Pray God that each one of us receive Roguemos a Dios que cada uno de nosotros recibamos esa gracia, nuevamente, según el modo del que la recibe. always want to be receptive. Siempre queremos estar receptivos y abiertos para recibir la gracia de Dios y no cerrados, ni duros de corazón, ni fríos, To be open to God. sino siempre abiertos para recibir a Dios, para que entre a nuestra casa.